Bienvenidos. Vamos a estar hablando durante la siguiente hora un poco sobre el parto, sobre la cesárea, sobre las opciones que tienen ustedes para el día en que nazca su bebé. Es importante tener esta información para que puedan tomar decisiones con conciencia, decisiones con información, sobre todo para que puedan hacer un buen plan de parto y puedan elegir un equipo médico que esté de acuerdo al plan que ustedes tienen. Este es un video en el que yo busco que ustedes tengan tranquilidad, que tengan información que les permita comprender cómo es el proceso. Sin embargo, los invito siempre a que revisen la página de recursos y a que profundicen un poco más sobre todos los temas. En la página de recursos encontrarán videos, links, libros recomendados. Es muy importante que siempre vayan un poquito más allá de lo que vemos acá en los videos. Vamos a empezar hablando un poquito de por qué tenemos tanto miedo, sobre todo al parto natural o al parto vaginal. Nuestra cultura es una cultura que últimamente, en los últimos años, ha tenido una tendencia a ir hacia la cesárea. No solamente las personas están eligiendo más cesáreas, sino que el mismo personal de salud, los médicos, están haciendo muchísimas cesáreas. Y existen muchos mitos en nuestra cultura frente al por qué es mejor tener una cesárea en vez de un parto. Yo quiero que ustedes tengan información que les permita comprender realmente si estas razones que les van a dar a ustedes son reales o no tienen fundamento. Generalmente, muchas personas eligen la cesárea por miedo al dolor. Tenemos ese concepto de que el parto es dolorosísimo y es terrible y que es larguísimo y que es una experiencia que es muy difícil de transitar. Y en realidad el parto puede ser una experiencia muy serena, puede ser una experiencia muy hermosa. Incluso existen partos sin dolor. Estadísticamente son pocos, existen partos sin dolor, pero así tú tengas un parto con dolor, si tú sabes comprender tu dolor, si tú sabes comprender qué te está diciendo tu dolor, sabes transitarlo, tienes herramientas para manejarlo, el dolor nunca va a ser algo que no puedas manejar. El dolor incluso va a ser una gran ayuda porque te va a ir dando pautas de qué hacer, entender en qué momento estás, entender cuánto falta, entender qué viene. Entonces, el primer mito tiene que ver con el dolor. Nos dicen que tengamos cesárea porque el parto duele mucho, pero es importante también saber que una recuperación de cesárea es dolorosa, que una recuperación de cesárea puede ser larga y que una recuperación de cesárea implica un dolor en un momento en que no deberías tenerlo y es cuando tienes que estar atendiendo a tu bebé, es cuando estás empezando la lactancia materna y a veces es bien difícil atender a tu bebé cuando te estás recuperando. Entonces es falso que en la cesárea no vas a tener dolor. El tema es que no vas a tener dolor durante la cesárea por la anestesia, pero vas a tener un periodo de recuperación en el que vas a tener que estar transitando con dolor en momentos en que ese dolor puede ser bastante incómodo para poder atender a tu bebé. Entonces no te dejes convencer, no te dejes meter miedo. Realmente el dolor no es un impedimento y lo puedes manejar de manera muy serena. Te vamos a dar en el video de manejo de dolor muchísimas herramientas para que lo hagas. Bueno, otro mito que existe es el miedo a creer que el parto natural o el parto vaginal es muy peligroso y creemos que la cesárea es mucho más segura que el parto natural. Estadísticamente hablando y desde estadísticas desde la Organización Mundial de la Salud, la cesárea implica muchísimos más riesgos para ti y para tu bebé durante el procedimiento y en el posparto que el parto natural. Entonces, realmente si estás eligiendo una cesárea porque es menos riesgosa, infórmate un poco más, lee un poco más, busca información en la página de la Organización Mundial de la Salud o en mi página de recursos, tienes muchísima información que te puede aclarar muchas dudas al respecto. Y bueno, yo creo que el principal obstáculo es un miedo que hemos ido adquiriendo generación tras generación, como que hemos ido olvidando lo que es parir. Y esto tiene mucho que ver también con la forma en que en los últimos años, y cuando digo últimos años estoy hablando como de 200 años para acá, en que hemos convertido el parto en algo incómodo, en algo invasivo, en algo difícil, y el parto hospitalario se ha convertido en algo muy invasivo y a veces hasta traumático, y eso ha hecho que le tengamos mucho miedo. Entonces yo quiero darte herramientas para que tú puedas hacer un plan de parto en el que ojalá tu parto sea lo menos instrumentalizado, lo menos invasivo posible, que puedas tener un parto sereno en el que te sientes tranquilo. Ahora, es importante saber que si tú te sientes más tranquila con una cesárea, si te has informado y esa es tu opción, eso está bien.
Lo importante es que tú elijas la opción con la cual tú te sientas más segura y más serena, pero nunca elijas sin tener toda la información. Primero edúcate, primero infórmate y después de eso evalúas riesgos, beneficios y tomas una decisión informada. Eso es lo que debes hacer. No decidas nunca desde el miedo de lo que te cuenta la vecina, tu mamá, el médico. Decide desde la información. Infórmate con números, con estadísticas. Realmente toma decisiones desde la conciencia. Y eso te va a ayudar a hacer un plan de parto en el que te sientas segura y empoderada. Ahora, es importante también que papá, la pareja o las personas que vayan a acompañarte estén informados también. Ojalá estén viendo este video juntos y exploren un poquito la página de recursos juntos. Porque estas personas te van a acompañar durante el proceso y es muy importante que estén serenas, que sepan cómo acompañarte, que sepan cómo ayudarte con el dolor, que sepan ayudarte a aterrizar, a estar aquí, a estar ahora con tu respiración, que sepan protegerte, que sepan ayudar a construir un ambiente en el cual tú no sientas miedo. El principal enemigo de tu parto es el miedo y el miedo tú puedes manejarlo con información. El miedo hace que sientas más dolor, el miedo hace que sientas que pierdes el control, el miedo hace que sientas que la experiencia es una mala experiencia. Entonces, bienvenida a informarte aquí para que no tengas miedo en este proceso. No es un proceso fácil, es un proceso que toma tiempo, es un proceso perfecto, diseñado a la perfección por la naturaleza, pero es un proceso que te invito a que lo vivas con serenidad, con tranquilidad y que saques el miedo de la ecuación. Bueno, quiero hablar un poquito brevemente de la cesárea. Es importante que tú sepas cuándo una cesárea realmente es necesaria. Te invito también a que revises un poco más la información que está en la página de recursos. Existen muchas cesáreas que se hacen que no deberían ser necesarias, son cesáreas innecesarias. Escuchamos muchísimo que el cordón del bebé venía enrollado, que el bebé era muy grande, que tú eres muy pequeña, que tú eres muy vieja, que estás muy gordita. Realmente hay muchas razones por las cuales no deberían programarte una cesárea, por esas razones deberían permitirte intentar tener un parto y el porcentaje de éxito, la probabilidad de éxito es altísima. ¿Cuándo deberían programarte una cesárea? ¿Qué es una cesárea programada? Esa cesárea que te dicen, mira, en tal semana te vamos a hacer la cesárea porque tú no puedes entrar en labor de parto. Es cuando tú tienes ciertas condiciones de salud que no te permiten entrar en labor de parto, como por ejemplo una tensión arterial muy alta, tener preeclampsia, tener la placenta previa, que es que la placenta está en la parte baja de tu útero y eso puede ser bastante peligroso. En algunos países que el bebé venga de nalgas, en otros países eso ya no es causal de cesárea como en Canadá, en Alemania, porque están entrenando a los médicos para atender partos naturales con bebés de nalgas. Pero si tu profesional de salud no sabe atender el parto de nalguitas, pues tiene que hacerte una cesárea. Que el bebé esté atravesado en el útero, eso también es una causal de cesárea porque sí es bien complicado que el bebé logre salir al canal de parto. Bueno, hay algunas condiciones médicas, digamos que graves, de la madre o del bebé que impiden que vayan a parto. En ese caso te programan una cesárea. Si no tienes ninguna de estas condiciones y quieres una cesárea o necesitas una cesárea, lo ideal es que la cesárea no fuera programada, es decir, que tú inicies tu labor de parto y ahí vayas a que te hagan tu cesárea. Las cesáreas programadas generalmente se hacen cuando hay estrés fetal o sufrimiento fetal, ya les voy a explicar un poquito qué es, o cuando el parto no progresa, es decir, que se estanca. Pero ojo aquí, yo te invito a que leas un poquito más sobre esto porque los parámetros han cambiado desde el año pasado. A nivel internacional, antes se manejaban ciertos parámetros de que si en tal tiempo no habías dilatado tanto, tenían que hacerte una cesárea, pero eso ha cambiado por completo en las últimas normativas internacionales. Los partos son lentísimos. Un parto promedio para una primeriza dura de 24 a 30 horas. Así que cuando a ti te dicen que un parto no progresa en 2 horas, realmente esa información hay que revisarla. Por eso es que tú tienes que estar preparado, tienes que estar preparada y tienes que hablar con estas cosas desde antes con tu médico. Ese es el plan de parto, es preguntarle, mira, ¿y qué pasa si no progresa la labor de parto? ¿Cuánto tiempo me das tú para intentarlo antes de hacerme una cesárea? ¿Qué opciones tengo si mi parto no progresa antes de que me hagas una cesárea? Y todo esto hay que hablarlo antes. El parto no es el momento para empezar a hacer planes sobre el camino.
Entonces eso es a lo que yo me refiero a un plan de parto. Te recomiendo que revises en la zona de recursos, en la página de recursos vas a encontrar un plan de parto que es una guía que sencillamente te puede servir para ir chequeando algunas cosas que hemos ido hablando y que no se te olvide ninguna. Bueno, ahora existen también las cesáreas de emergencia. Una cesárea de emergencia es una cesárea que se hace durante un parto vaginal que no resulta bien. Hay emergencias que se ameritan, digamos que un actuar muy rápido porque pueden ser graves, como por ejemplo si hay una ruptura de útero o hay un desprendimiento de placenta. Pero hay otras que no necesariamente implican una emergencia grave, pero sí hay que hacer la cesárea, y es cuando por ejemplo el bebé no desciende o el parto se ha estancado. Bueno, estas son cesáreas que se hacen durante la labor de parto. ¿Cuál es la diferencia entre una cesárea programada, una cesárea no programada y una cesárea de emergencia? Generalmente el tipo de anestesia que usan durante las cesáreas. Sobre las anestesias vamos a hablar en el módulo de manejo de dolor, entonces te invito a que lo revises después. Bueno, un poquito para que nos ubiquemos en números, porque es que con este miedo que tenemos frente al parto, creemos que la cesárea es más segura, pero es importante saber un poco de estadísticas. Mira, desde la Organización Mundial de la Salud se recomienda que ningún país maneje tasas de cesárea de más del 15%. Y este 15% es con un 5% de margen de error, que es un margen de error bien amplio. Realmente el número real es 10%. Esto significa que 10 de cada 100 mujeres necesitan una cesárea, o sea, realmente la necesitan. Y 8% de estas cesáreas son cesáreas que se deben programar. Es decir, la mamá tiene preeclampsia o tiene diabetes gestacional o tiene una tensión arterial muy alta o hay una placenta previa o hay alguna razón médica que implica que la mamá o el bebé no deberían entrar en labor de parto. Entonces se programan. Y solo 2% son emergencias médicas. Es decir, estás en tu parto y algo se complica. Y sí, esto puede pasar, pero estamos hablando de 2 de cada 100 mujeres. Y nosotros tenemos algunos países en que tenemos cifras y hospitales en los cuales 95% de la tasa de partos es cesárea. Entonces miren que los números están cambiados. Realmente deberían ser 98 mujeres pueden parir, ¿sí? Y estamos teniendo es todo lo contrario, estamos teniendo una tasa de cesáreas altísima. Entonces no tengas miedo de intentarlo, que cuando se presenta una emergencia, para eso es que tu equipo médico está. Por eso es que tú debes elegir un equipo médico que tenga experiencia, con el que te sientas segura, porque para eso es que ellos han sido entrenados para atender estas emergencias. Pero te invito a que te informes un poco más, a que leas un poco más, para que no te hagas una cesárea por si acaso, porque las cesáreas implican muchos riesgos y muchas desventajas para ti y para tu bebé. Si es por si acaso intenta un parto. Y eso te trae muchísimas más ventajas, no solamente a nivel del parto, sino a nivel de vínculo, después a nivel de lactancia, a nivel de recuperación. Entonces, te invito a que realmente te informes, si tienes un médico que insiste mucho con el tema de la cesárea, a que hables abiertamente con tu médico, a ver si es que realmente tu médico no quiere intentar un parto. Busca un médico con el que te sientas seguro, con el que te sientas tranquila, con el que puedas preguntar, un médico que te conteste las preguntas, un médico que no sientas que te está presionando para elegir una opción o la otra, y con el que sientas que puedes hablar tu plan de parto y puedes lograr llegar con respeto a ese punto medio en el que tú te sientas cómoda con las decisiones que se han tomado y en el que tu médico se sienta tranquilo frente a la forma que va a atender tu parto. Entonces esto es un proceso de construir una relación desde el respeto con tu médico. Bueno, entonces algunas de las ventajas que tiene el parto natural o vaginal frente a la cesárea. Primero, la recuperación es muchísimo más rápida. O sea, realmente tú con un parto estás a la media hora de pie, puedes atender muchísimo mejor a tu bebé en casa. El parto tiene ventajas enormes a nivel de colonización bacteriana para el bebé. Cuando tu bebé va pasando por el canal de parto, se coloniza con tus bacterias y eso le da ventajas a nivel inmunológico y le da ventajas a nivel de digestión. Es increíble, pero tiene todo que ver. Los bebés que nacen por cesárea
tienen una tendencia, una probabilidad más alta de sufrir alergias alimenticias, de sufrir alergias respiratorias, de tener un sistema inmune más débil, enfermarse más y de tener muchísimos más problemas digestivos como cólicos, estreñimiento y bueno, ya les dije, alergias digestivas. Entonces, realmente eso viene desde el parto y es una de las ventajas que tiene. Miren, cuando uno empieza a entender cómo funciona el parto, se da cuenta que esto es un proceso perfecto, todo está en su lugar, todo sucede en el momento perfecto, ha sido diseñado de manera perfecta. Entonces tenemos que confiar en que nuestro cuerpo ha sido diseñado de una manera ideal y que estamos hechas para parir, que estamos hechas para dar a luz. Y además de todo, tenemos adentro un bebé que trae una programación, tu bebé se ayuda a nacer, tu bebé se acomoda, tu bebé se voltea, tu bebé se empuja. Es increíble todo lo que pasa. Tú y tu bebé ayudan a nacer, tú y tu bebé son los actores principales en el parto. Entonces confíen en la naturaleza, confíen en su cuerpo. Ustedes traen una programación perfecta para que esto suceda. Hay que creer en nosotras. Bueno, y bueno, ¿qué otras ventajas tiene el parto? Hay menos dolor después, puedes atender muchísimo mejor a tu bebé. Y estadísticamente hablando, hay menos riesgo de muerte materna y de muerte del bebé en un parto vaginal que en un parto por cesárea. Entonces te invito a que revises un poco más el material que tenemos adjunto en la página de recursos, que te va a dar muchísima claridad, más estadísticas, más números para que puedas tomar decisiones desde un lugar más real y no desde el miedo y desde lo que te dice todo el mundo. Y bueno, por si acaso, lo que ves en la tele no es real, los partos que uno ve en la tele los partos no son todo el tiempo gritando, todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo partiéndome de dolor, los partos no son rompí fuente y el bebé se me salió en el carro. Tranquilos, los partos son serenos, los partos dan tiempo, los partos son procesos que están hechos para hacerse con calma, para hacerse poco a poco, son una transición que te va permitiendo irte preparando para la llegada de tu bebé. Bueno, miren, acá tenemos a nuestro bebé, ¿sí? Está aquí en el útero, esta es la placenta, esta que ustedes ven aquí es la placenta. La placenta es un órgano increíble que ustedes lo crean cuando tienen un bebé y es un filtro que permite pasar todo lo que tu bebé necesita, permite pasar sensaciones de olor de manera de estímulo químico, sabores, pero filtra todo lo que son toxinas, algunas, ¿no? Por eso también ustedes tienen que cuidarse mucho de lo que comen, tienen que cuidarse bastante los productos que se ponen en su piel, porque hay ciertas sustancias tóxicas o nocivas para el bebé que pueden pasar a través de la placenta. Pero generalmente la placenta es un filtro maravilloso y permite pasar toda la sangre rica en oxígeno y nutrientes que necesita tu bebé. Esta es tu cadera, esta es la parte de la nalguita, tu nalguita está acá abajo y el bebé está aquí acomodado. Les voy a mostrar cómo está el bebé dentro del útero y en el saco amniótico. Esto que ves tú aquí, este cierre, es tu cuello uterino. Y esto que tú ves como color piel es tu útero. El útero es un músculo y es un músculo muy fuerte. Cuando tú no estás embarazada, el útero es del tamaño de tu puño. Cuando estás embarazada crece un montón y sigue siendo uno de los músculos más fuertes del cuerpo. Es el útero el que ayuda a nacer al bebé con las contracciones que empujan al bebé. Esto que tú ves azul es el saco amniótico o lo conocemos como la fuente. Adentro está el bebé flotando en el líquido amniótico. Esto es una membrana bien delgadita que está dentro del útero y es una capa protectora de tu bebé. Tu bebé está adentro al vacío, no entran bacterias, no entra nada. Y además de eso está dentro tu bebé y este es el cordón umbilical que está conectado con la placenta. El cordón umbilical es fuerte, tiene la consistencia de una barrita de silicona, está hecho de un gel que se llama gel de Wharton. Esto por más que tú lo dobles no se troncha. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros vemos en las ecos que el bebé está así y nos dicen te tengo que hacer cesárea porque el bebé tiene el cordón umbilical enrollado en el cuello. Y esto no es una causal de cesárea, porque el bebé no respira por aquí ni por aquí. ¿Por dónde está respirando tu bebé? Todo el oxígeno, todos los nutrientes entran por el cordón umbilical. Y fuera de eso, cuando tu bebé nace,
todavía está sujeto un tiempo al cordón umbilical. Hay todo un proceso en el que sale líquido, en que tu bebé despeja sus vías respiratorias antes de respirar. Y cuando el bebé va naciendo, lo que hacen las matronas y los obstetras que están entrenados es ir desenredando el cordón en la medida en que el bebé va naciendo. Entonces, esto es la anatomía básica de tu útero y del nacimiento. Entonces, tu bebé está aquí enrolladito adentro del útero, del saco amniótico, y está bien posicionadito adentro en tu panza. ¿Qué es importante entender del cuello uterino? Les voy a mostrar una maquetica de plastilina del cuello uterino. Esto vendría a estar acá. Tu bebé está posicionado así, aquí arriba. Entonces, si tú te das cuenta, tu cuello uterino vendría a estar, acá está tu vagina. Tu cuello uterino está adentro y esto es lo que dilata. No es tu vagina, no es la vulva, es esto que está en la parte de abajo del útero. Por eso es que cuando tú estás en labor de parto, tu médico tiene que hacerte un tacto. El tacto es meter 2 dedos a través de la vagina hasta llegar al cuello uterino y tocarlo. Cuando el médico toca el cuello uterino, recibe información de muchas cosas. Uno es la consistencia del cuello uterino. La otra es el grosor del cuello uterino. Entonces vamos a ver qué pasa durante la labor de parto. El primer proceso que ocurre cuando hay parto, ¿sí ven este puntito azul? Este puntito azul se llama tapón mucoso. El tapón mucoso es un tapón que impide que nada entre. Es una barrera natural para proteger a tu bebé. Y es lo primero que pasa durante el parto. Tú vas a soltar el tapón mucoso va a salir. Y tú te vas a dar cuenta que soltaste el tapón mucoso porque en tu ropa interior o en la ducha o en el baño vas a notar que hay un flujo bien abundante, bastante espeso y puede traer un poquito de sangre. O sea, puede ser sangrecita roja, rosadita o café. Y esa sangrecita solo se presenta una vez, no es que me cambié y otra vez hay sangre, es solo una vez. Si es solo una vez y tiene esta consistencia, es que ya soltaste el tapón mucoso. Significa que ya estás iniciando la labor de parto, pero ojo, pueden pasar hasta 12, 13 días antes de que nazca tu bebé desde el momento en que soltaste el tapón mucoso. Entonces, si soltaste el tapón mucoso, sencillamente tranquila, tómalo con calma. Puede que tu bebé nazca en 10 horas como puede que nazca en 10 días. Sencillamente es un aviso para estar atentos y ya tener listas las cosas para irte al hospital o a donde vayas a tener tu labor de parto. El cérvix empieza, está aquí, recuerden, es la parte de abajo del útero. Lo primero que empieza a pasar con el cérvix es que empieza a ser delgado y empieza a dilatarse. Y para dilatarse se va haciendo cada vez más delgadito. Entonces, en la medida en que se va haciendo delgadito, llega un momento en que está en 0. Cuando tú escuches que tu médico dice que el cuello uterino ya borró, significa que ya estás en 0 y ya está empezando a abrir. Esto va abriendo y esto va abriendo y esto va abriendo hasta llegar a más o menos este tamaño, que son los 10 centímetros. Cuando tú estás con tu cuello en 10 centímetros, ya entras a la etapa de pujo. Todo lo anterior son otras fases del parto, pero eso es lo que nosotros llamamos dilatación. Bueno, les quiero mostrar un poco aquí. Este globito que ustedes ven acá es el útero. Acá abajo está la vagina, acá hay un canal y es la vagina. Y esta rayita negra vendría a ser nuestro cuello uterino. El útero se contrae. Y miren qué pasa con el cuello uterino. Se abre. Este es el proceso de parto. Tenemos un músculo que aprieta desde arriba y abajo se abre. Esto es lo que pasa en tu útero durante la labor de parto. ¿Qué son las contracciones? Las contracciones son el útero apretando desde arriba para exprimir hacia abajo a tu bebé. Es posible que desde el mes 5 tú sientas unas contracciones que son las contracciones de Braxton Hicks, que no duelen,
pero se siente que la barriguita está templada y tensa. Esas son unas contracciones laterales. Que miren qué pasa con el cuello uterino. El cuello uterino no se abre con estas contracciones. Y son unas contracciones en las que tu útero empieza a practicar, es como el músculo empezando a activarse. No te asustes con las contracciones de Braxton Hicks, a menos de que tengas más de 4 en una hora y sean muy largas, ¿no? De resto, en la medida en que tu barriguita está cada vez más grande, vas a empezar a tener cada vez más contracciones de Braxton Hicks. Entonces recuerden, ¿qué es una contracción? Es el útero apretando, exprimiendo hacia abajo para que tu bebé se desplace hacia abajo. Aprieta para que el bebé se desplace hacia abajo. Vas a tener contracciones durante toda la labor de parto. Empiezan muy leves, muy suaves, a veces incluso es difícil identificar que son contracciones porque a veces se sienten como un cólico, o como un dolor de espalda o como una sensación extraña de llenura. Y poco a poco, en la medida en que vas avanzando en tu labor de parto, ya empiezas a sentir una sensación clara. Yo no les voy a hablar de dolor, nunca más en este video. Yo voy a hablar de sensaciones. Porque cuando decimos dolor, automáticamente creemos que es algo malo, que es algo difícil. Y es muy importante entender que el dolor en la labor de parto tiene una función de comunicación y es una guía importantísima para ti y para tu bebé. Entonces vamos a hablar de sensación. La sensación de la contracción se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y cada vez más intensa. Y va a llegar un momento en tu labor de parto en que vas a tener que utilizar muchas herramientas de manejo de dolor para transitar. Pero eso no significa que no lo vayas a lograr. Se puede, ¿no? Pero es importante entender que el parto es gradual, el parto es de a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y eso te va dando la posibilidad de irte preparando, de ir probando nuevas estrategias para ver qué te sirve, qué no te sirve, para ver si esta respiración te sirve más que la otra, qué postura te ayuda a aliviar la sensación, cómo te sientes más cómoda, cómo tu pareja te puede ayudar. El parto es progresivo, el parto es lento, los invito a que lo vivan con serenidad. Bueno, en la medida en que vivamos con serenidad, no tenemos por qué tener miedo, no importa incluso si hay sensaciones fuertes. Bueno, ya hablamos del tapón mucoso, ya saben, es el puntito azul que se sale. Ya hablamos del borramiento, es cuando tu cérvix se hace delgadito. Ya hablamos de dilatación, es cuando se empieza a hacer grande. Ya hablamos de las contracciones, pero hay algo muy importante para entender en las contracciones. Mi útero se contrae gracias a la acción de una hormona muy importante que se llama la oxitocina. La oxitocina es la que genera las contracciones en el útero. Y las contracciones siempre se presentan, aprieta, 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 aprieta durante un minuto y después hay un periodo de reposo. Otra vez se presenta la contracción, tan, 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 y hay un periodo de reposo para que descanses tú, para que descanse tu útero. ¿Por qué es importante conocer sobre la oxitocina? Porque es bastante común en nuestro medio hospitalario, querer acelerar el parto, acelerarlo, hacerlo más rápido. Y se utiliza muchísimo una hormona química, la oxitocina química, en forma de medicamento como el pitocin, y hay otros medicamentos para acelerar, para generar contracciones más fuertes. Realmente esa es una de las principales razones por las cuales muchos partos terminan en cesárea, porque se hacen un montón de intervenciones innecesarias que terminan generando complicaciones y hacen que terminemos fracasando en nuestro intento de tener un parto natural. Una de esas intervenciones es el uso excesivo o inadecuado o innecesario del pitocin o de la oxitocina química. Se pone en el suero y te ponen pitocin, ¿para qué? Para inducir contracciones de manera artificial. El pitocin tiene muchísimas desventajas. Desde la misma Organización Mundial de la Salud se recomienda que se utilice únicamente cuando es necesario. Cuando es necesario, cuando el parto se ha estancado, cuando hay una hemorragia posparto. Al final te ponen un poquito para evitar hemorragias posparto, pero no debería utilizarse en un parto de una mujer sana, en un parto sano. Realmente deberías hablar esto con tu médico porque es una intervención que te puede traer más complicaciones que bienestar. ¿Cuál es el problema del pitocin? A veces genera contracciones demasiado fuertes, demasiado seguidas y no permite que exista un periodo de reposo adecuado. ¿Qué pasa en el periodo de reposo y en las contracciones? En la contracción se te acelera tu corazón. Es como si te pusieras a trotar. Y también el corazón de tu bebé.
Y en el periodo de reposo tu corazón vuelve a calmarse y el corazón de tu bebé vuelve a un ritmo estable. Si tú tienes contracciones demasiado fuertes, demasiado seguidas y no tienes periodos de reposo adecuados, lo que puede pasar es que no se recupera adecuadamente el ritmo cardíaco de tu bebé y aparece lo que conocemos como estrés fetal o sufrimiento fetal. El estrés fetal o sufrimiento fetal es eso, es un ritmo cardíaco anormal que me indica que puede estar sucediendo algo y me indica que puede que mi bebé no esté recibiendo el flujo sanguíneo ideal para que esté bien. Y en ese caso tienen que hacerte una cesárea. Por eso es importante conocer esto, porque el uso inadecuado de pitocin es una de las principales causas de la aparición de estrés fetal y de tener que tener una cesárea de emergencia. Bueno, otra intervención innecesaria que se suele hacer, cuando les digo innecesaria es porque desde los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, desde hace más de 30 años, se pide que no se realicen, porque se ha demostrado en muchísimas investigaciones y hay mucha evidencia científica que demuestran que tienen más desventajas que ventajas. Acuérdense, este azul es el saco amniótico y este no siempre se rompe inmediatamente. Nosotros creemos que el parto se inicia cuando se rompe la fuente, pero no siempre es así. Algunas veces tú estás dilatando y no has roto fuente, o tienes contracciones y no has roto fuente. A veces sí rompes fuente al principio, pero suele pasar muchísimas veces que tú entras en labor de parto y tienes muchas horas de labor de parto sin romper fuente. Y en un tacto lo que hacen es que te rasgan y rompen artificialmente la fuente. Eso se llama rompimiento artificial de membranas. ¿Qué pasa con el rompimiento artificial de membranas? Que acelera el parto. Es como si, acuérdense, esto es progresivo, es como si te saltaras un escalón. Entonces empiezas a tener de pronto contracciones bien fuertes. No es recomendado hacerlo porque puede generarte contracciones muy fuertes muy rápido y eso puede hacer difícil el manejo de dolor. Puede hacerte difícil el manejo de la comodidad frente a la sensación. Y además de eso, acelerar el parto nunca es una buena idea. Entonces es otro tema que tienes que hablar con tu médico en el plan de parto. Ojalá no te hagan rompimiento de membrana. Hay bebés que nacen envueltos en el saco amniótico y no pasa nada. Afuera el médico rompe, sale el líquido y sacan al bebé. No es necesario hacer un rompimiento artificial de membranas. Eso se hace para acelerar el proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Yo les quiero explicar un poco lo que se llama la cascada de intervenciones. Si ustedes realmente están apuntando a tener un parto natural, un parto vaginal, es muy importante que en su plan de parto traten de negociar con su médico un parto con la menor cantidad de intervenciones posibles, sobre todo intervenciones innecesarias. ¿Cuáles son esas intervenciones innecesarias? Las vamos a nombrar y les quiero explicar qué pasa en el cuerpo. Imagínense que este es el útero, así estamos, ¿verdad? Y este cubito es tu bebé que está dentro del útero. ¿Qué pasa en el parto? El bebé tiene que salir. Sale. No así de fácil, evidentemente. Sale. Aquí está tu bebé adentro del útero. Y resulta que empiezan a hacernos un montón de intervenciones innecesarias. Entonces, primero nos hacen un enema, que no se necesitan los enemas. Y en algunos casos nos rasuran, y no se necesita rasurar. Eso solo nos genera incomodidad, nos genera sensación de ser invadidas, y eso va haciendo que el contexto del parto se vuelva incómodo. Ustedes tienen que buscar espacios y crear contextos en donde se sientan serenas, protegidas, amparadas y tranquilas, y en donde su intimidad se vea protegida, porque el parto es como hacer el amor. Y hay gente que sí le gusta, pero a la mayoría de personas no les gusta que nos miren, ¿sí? Entonces necesitamos intimidad, que no haya un montón de gente en la habitación, gente que no conocemos sobre todo, que no nos hagan tactos innecesarios, nos hacen demasiados tactos, no necesitamos tantos tactos, que no nos pongan pitocin si no es necesario, que no nos pongan otra hormona muy importante que es la que se encarga de la dilatación, que es la prostaglandina química, que no nos hagan rompimiento artificial de membranas, que no nos dilaten el cuello uterino artificialmente, a menos de que sea estrictamente necesario, realmente que esté estancado el parto, que no nos permitan movernos y nos acuesten en la cama, que no nos permitan hacer posturas para parir y nos acuesten sobre nuestra espalda,
que nos den demasiadas instrucciones verbales, que nos hablen mal, que nos griten, que nos traten como bobas, que nos digan mi amor, mi vida, mi tesoro y nunca nos llamen por nuestro nombre, que no dejen entrar a nuestro esposo o a nuestra pareja a acompañarnos, que no nos permitan hacer posturas para tener medidas de confort. Hay muchas otras más intervenciones, yo los invito a que lean un poco de esto en la página de recursos. Pero ¿qué pasa cuando yo voy sumando y sumando y sumando intervenciones? Que va a ser más difícil que el bebé salga. Puede salir, pero puede terminar en una cesárea más fácilmente el parto. Las intervenciones innecesarias aumentan la probabilidad de que un parto termine en cesárea. Por eso es que para un parto lo ideal es que sea lo menos intervenido posible, que sea respetando los tiempos del cuerpo, no acelerar, y que sea en un contexto en el que tú te sientas segura, en el que te sientas tranquila, en el que te sientas respetada. Por eso es tan importante trabajar un plan de parto desde antes con tu médico. Hay médicos que permiten ciertas cosas, hay médicos que no, pero son cosas que tú tienes que ir conversando con tu médico. Hay algunas que son bien importantes, ya las dijimos, ojalá no se use pitocin si no es necesario, ojalá no les hagan rompimiento artificial de membranas, que se disminuya el número de tactos al mínimo si es posible. El tacto es invasivo por más que sea necesario. No es cómodo que te estén metiendo 2 dedos adentro por más que sea tu médico de confianza. Y peor si el tacto te lo hace una persona que no conoces cada vez, ojalá fuera siempre la misma persona. Y bueno, hay una serie de intervenciones también con el bebé que les vamos a hablar después. Entonces recuerden, esa es la cascada de intervenciones, ojalá logren un parto en el que se respeten los tiempos del parto y en el que haya la menor cantidad de intervenciones innecesarias posibles. Bueno, si ustedes quieren saber un poco más sobre esto, pueden leer en la página de recursos sobre parto de mínima intervención o sobre parto humanizado. Miren, hay un tema con los tiempos. Yo no sé en qué momento de la historia se decidió que los bebés tienen que nacer en la semana 38. Un bebé a término es desde la semana 38, pero puede nacer hasta la semana 42. Y el promedio, o sea, lo más común para primerizas es semana 41. Y nosotros tenemos muchos médicos que desde la semana 37 ya nos están diciendo ya tiene que nacer, y en la 38 te hago cesárea. Miren, estar en la semana 38, 39, 40, 41 no es causal de cesárea. Antes de una cesárea, primero tenemos que esperar por lo menos a la semana 41 si no hay ninguna complicación de salud, si es un embarazo sano. Y si realmente el bebé no quiere nacer, hay muchas maneras naturales de tratar de inducir el parto. El principal, el mejor, el más efectivo es el sexo, sí, disfrútenlo, produce prostaglandina, produce oxitocina. Y hay otras maneras de tratar de inducir naturalmente el parto y si no se logra, antes de una cesárea ustedes pueden intentar una inducción de parto. Se induce con estas hormonas artificiales que les he dicho, pero por lo menos pueden intentarlo antes de una cesárea. La cesárea debería ser la última opción en el parto, no la primera, por sus riesgos, por sus desventajas. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poco de lo que pasa durante el parto. Ya hablamos de los 5 procesos, ¿recuerdan? Pero ahora vamos a hablar de el tiempo que duran, cuánto duran, para que ustedes tengan más o menos una idea de en qué momento irse al médico, en qué momento llamarlo, en qué momento poderte quedar en tu casa tranquila. Sería ideal si ustedes tienen el apoyo de una dula. Las dulas son personas que acompañan el parto, no reciben bebés, pero te acompañan, te ayudan con el manejo de dolor, a saber cuándo irse al hospital. Esto recuerden, siempre tienen que hablarlo con su médico desde antes en el plan de parto. Y sería ideal que tuvieran una dula que los acompañe durante el proceso. La dula es una persona que los acompaña, no recibe bebés, pero los acompaña con el manejo de dolor, con preguntas, les da apoyo psicológico, emocional. Miren, tener una dula reduce al 50% la probabilidad de que un parto natural termine en cesárea. Realmente es la manera más efectiva de aumentar la probabilidad de que un parto termine vaginalmente. Bueno, vamos a hablar en las fases de varias cosas bien importantes. 1 es la duración de las contracciones. 2, la frecuencia. 3, la dilatación. Y 4, el tiempo promedio.
Cuando yo les hablo de la duración de las contracciones, tengan en cuenta que vamos a tomar el tiempo desde el inicio de una contracción hasta el inicio de la siguiente, de inicio a inicio. Eso es bien importante. Primero empezamos con la fase temprana. La fase temprana tiene una intensidad baja. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es la sensación de la contracción. Si quieren llámenlo dolor, pero yo prefiero el tema sensación. Y aquí es bajísima y a veces ni se sabe si es que es un dolor de panza o si es que tengo cólico o es un dolor de espalda. A veces como que tú notas que puede ser una contracción, pero realmente es una intensidad bien baja de las contracciones. La duración es bien irregular. Ustedes pueden tener contracciones que pueden durar de 30 a 45 segundos. La frecuencia es muy irregular. No pueden ustedes predecir cuándo viene la siguiente. En la medida en que va avanzando, se van empezando a presentar ya patrones, como que cada 30 minutos, ya tú ya sabes, la otra vino, o cada 20 minutos, o cada 15 minutos, pero al inicio es bien irregular. Aquí, en esta fase, tú dilatas hasta 3 centímetros. Y el tiempo promedio que dura esta fase es de 6 a 12 horas, ¿ok? Puede ser menos, puede ser más. Y esta es una fase en la que si no hay ninguna señal de alerta, que se las voy a dar al final, ustedes pueden estar tranquilos en casa, duerman, descansen, báñense, coman, beban lo que necesiten, lo que quieran. Realmente es un momento para estar cómodos y para recuperar energía y para descansar. Vean una película, realmente estén tranquilos. Bueno, después de esta fase, tú pasas a la fase activa. Aquí ya la intensidad es media a alta, o sea, ya las contracciones se notan, tú ya dices, sí, ya las estoy sintiendo, y en algunas ya puedes necesitar utilizar algunas técnicas para manejo de dolor como respiraciones o posturas. La duración de las contracciones es de 60 segundos, o sea, 1 minuto. La frecuencia es regular, es decir, tú ya notas que hay un patrón, entonces son cada 15 minutos, son cada 20 minutos, o son cada 10, y se va haciendo cada vez más corta esta frecuencia, entonces cada 10, cada 8, y llegamos a tener contracciones hasta cada 5 a 3 minutos. Acuérdense, de inicio a inicio, es decir, inicia una contracción, pasan 5 minutos hasta la siguiente contracción. Bueno, y el tiempo promedio que dura toda esta fase es de 3 a 5 horas. O sea, este es un momento, generalmente es en esta fase en la que podemos ir al hospital, pero podemos ir con calma, tenemos todavía horas por delante. ¿Cuándo recomendamos ir al hospital? Y cuando digo recomendamos es que son recomendaciones que se manejan, digamos, a nivel internacional, pero esto es algo que tú debes hablar con tu médico, ver si tu médico se siente cómodo con estos tiempos. Esto es algo que es importante tenerlo desde el plan de parto. Acuérdense del número 511, 511. Tener contracciones cada 5 minutos, de inicio a inicio, que duren 1 minuto cada contracción. No me sirven de 30 segundos, tienen que ser de 1 minuto. Y esto durante 1 hora. Es decir, yo estoy teniendo contracciones, empezó la contracción a las 10 de la mañana. ¿Cuánto dura la contracción? 1 minuto. Es decir, se acaba a las 5 y 1 minuto. Y la frecuencia de contracción es 5 minutos. Es decir, desde el inicio hasta el inicio son 5 minutos. Si empezó a las 10, ¿cuándo empieza la siguiente? A las 10 y 5. ¿Cuándo empieza la siguiente? A las 10 y 10. ¿Cuándo empieza la siguiente? A las 10 y 15. Y esto durante 1 hora. Es decir, a las 11 de la mañana cojo mi maletita y me voy al hospital con calma. Generalmente si tú llegas al 5-11 estás aproximadamente con 5 a 6 centímetros de dilatación y todavía tienes horas por delante. Así que te puedes ir con calma. Pero de nuevo te digo, esto es algo que tienes que hablarlo con tu médico. Depende del hospital, depende de tu médico. Bueno, después de esto tú entras, llegas al hospital, te alistan, te suben a tu habitación, todavía tienes bastante tiempo de trabajo de parto y entras a la fase de transición. Si estás en un hospital o en una casa de parto donde te permitan el parto en la habitación, que digamos que sería un ideal, pero en América Latina esto es poco común. Generalmente nosotros damos a luz en el quirófano del hospital. Te llevan al quirófano más o menos cuando estás en 7 centímetros de dilatación.
Tú en la fase activa dilatas hasta 7 centímetros y entras a la siguiente fase, que es la fase de transición. En esta fase tú dilatas de 8 a 10 y esta es la fase más desafiante del parto. Si tú te estás preparando para un parto natural sin anestesia, este es el momento para el cual tú te estás preparando. ¿Por qué? Porque viene tu bebé y ya está encajado en tu cadera, ya está bien bajo, el bebé va bajando, el bebé se va acomodando. Y el bebé, acuérdate que esta es la parte de abajito de tu nalga, este es el coxis. Y el bebé saca primero esta parte de su cabecita que es la más chiquita y va saliendo así. Pero si tú te fijas, al salir empuja los huesos y además tu cadera va abriendo. Y es ese movimiento de los huesos, de estructuras rígidas, lo que causa más dolor o más sensación. Y también hay algo importante. ¿Qué pasa si tu bebé está empujando desde arriba y tú estás acostada sobre una cama, estás haciendo un sándwich que hace que el dolor sea más intenso? Por eso es tan importante y nosotros recomendamos tanto que te permitan movilidad para el manejo del dolor, que es movilidad, hacer posturas. Las vamos a ver en el módulo de manejo de dolor. Entonces esta realmente es la fase más desafiante para el que acompaña y para el que vive el parto. Es la fase en la que vas a sentir más intensidad. Es una fase en que tenemos una intensidad alta de las contracciones, tenemos un dolor bien intenso y fuera de eso la duración de las contracciones es más larga. Las contracciones no duran 60 segundos sino 90 segundos y el periodo de reposo es bien corto. Entonces tú tienes un periodo de reposo de más o menos 1,5 minutos a 3 minutos. Es decir que puedes tener un ritmo, por ejemplo, de 1,5 minutos de contracción y 2 minutos de reposo, 1,5 minutos de contracción, 2 minutos de reposo. Y es bien importante que realmente utilices esos momentos de reposo para calmarte, para recargar energía, para recargar oxígeno. Este es el momento en que puede que sientas que no puedes más, pero también es el momento en que es importante que te recuerdes que falta poquito, que ya has pasado horas, que ya vas a conocer a tu bebé. Y es súper importante para quienes acompañan a ti, para la pareja, para tu mamá, para quien vaya a estar contigo en el parto, que sepa que es bastante común que nosotras por el cansancio o por la sensación, digamos que no podemos más y que queremos que nos hagan cesárea, pero a veces solamente necesitamos desahogarnos y sacarlo del cuerpo, ¿sí? Pero lo que necesitamos es escuchar apoyo, decir tú puedes, ya lo has logrado, ya has pasado la parte más difícil, dale, necesitamos ánimos. Y les recomiendo que tengan como una especie de palabra de seguridad en la que si yo realmente digo esa palabra como, yo qué sé, pepinos secos, algo que realmente uno no utilice mucho, ¿sí? Manzanas verdes. Si yo realmente digo esa palabra es que realmente no puedo más. Pero si no la digo, realmente lo que necesito es desahogarme y sacar energía y necesito apoyo y necesito que crean en mí y necesito que me ayuden a creer en mí. Bueno, esto es un momento súper importante para quien acompaña a quien está pariendo. Es un momento en que el acompañamiento de pareja o de mamá o de quien esté contigo, de la dula, es vital para el éxito del parto. Bueno, la buena noticia es que el tiempo promedio de esta fase es más corta. Esta es una fase que suele durar más o menos de 1 hora a 2 horas. Entonces, si ustedes se ponen a ver, venimos de 12 horas en una fase temprana, de 5 horas después en una fase activa, y esta es una fase que puede durar 1 hora, hora y media, 2 horas máximo. Bueno, después de esto viene la fase del pujo. La fase del pujo es cuando tu bebé ya empieza a salir del cuerpo. Entonces yo voy a vestir aquí a mi cadera. Le vamos a poner ropita a mi cadera, ¿no? Para que ustedes vean de qué se trata esta parte. Esto que van a ver ustedes aquí, esta telita representa la vulva, que es la parte externa de lo que nosotros conocemos como vagina. Realmente la vagina es la parte interna. Esta vendría a ser la vulva. Entonces tu bebé viene saliendo y llega un momento en que corona. Coronar es esto, que ya se le ve la cabecita, ¿sí? Cuando al bebé se le ve la cabecita, es bien importante que ustedes sepan que este es un momento en que se presenta algo que se llama el anillo de fuego. Hagan esto, por favor, realmente háganlo. Tomen sus dedos, yo sé que me va a ver chistosa,
métanlos en su boca y jalen durísimo hacia los lados, así, durísimo. Duele. Esa sensación como de picazón, como de ardor, es bien parecida a la que van a sentir abajo. Y es la sensación de el periné, que es esta zona estirándose, cediendo. Pero ojo que esta zona está hecha para eso. Muchas mamás dicen que este momento fue muy doloroso, pero lo que no saben es que en este momento también suele hacerse la episiotomía. La episiotomía es otro procedimiento innecesario. Cuando digo innecesario es que debería hacerse solo en casos de emergencia. Y se hace porque generalmente cuando estamos acostadas sobre nuestra espalda, el bebé como que no sale fácil y a veces rasga. Pero ¿qué recomendamos para que no te rasgues? Primero, hacer ejercicios de Kegel y preparar tu suelo pélvico. Te recomiendo que en la zona en donde encuentras todo lo que son recursos en mi página, veas los videos que hay sobre ejercicios de Kegel y empieces a hacerlos. Eso ayuda a preparar tu periné. Y que hagas los masajes perineales para preparar tu periné. Y fuera de eso, que no estés acostada sobre tu espalda. Entonces muchos doctores hacen la episiotomía sí o sí porque no saben atender partos en posiciones que no sean acostadas. Y bueno, la episiotomía es un cortecito en esta zona entre la vagina y el ano. Te ponen un poquito de anestesia, vas a sentir como un ardor de la anestesia y te van a hacer un corte de más o menos de 1 a 2 centímetros para ayudar a que esto expanda y el bebé salga. De nuevo te digo, es una elección personal. Hay mujeres que prefieren tener la episiotomía, pero si no quieres tenerla es algo que debes hablar con tu médico en tu plan de parto. Bueno, y debes preparar tu periné. Siempre existe la posibilidad de que te rasgues, pero si preparas tu periné vas disminuyendo enormemente esa posibilidad. También si estás relajada y manejando tu miedo. El miedo nos tensa y si esto está tenso se puede romper. Si yo estoy relajada, el tejido responde de manera diferente. Entonces muchas mujeres creen que la episiotomía les dolió muchísimo, pero realmente lo que están sintiendo es el anillo de fuego. Ojo que el anillo de fuego pasa, no lo vas a sentir todo el tiempo, son unos minutos. El bebé va saliendo, entonces tú tienes una contracción de 90 segundos en esta fase de pujo. Son contracciones largas, pero no son tan dolorosas como las de la transición. Y es durante la contracción que tú pujas. Vamos a ver el tema de pujo en el módulo de manejo de dolor. Bueno, entonces durante la contracción tú pujas y el bebé va saliendo, así despacito, así como lo ven. Así como es difícil para mí sacarlo por acá y de pronto ustedes se van a dar cuenta que el bebé queda ahí. Y ahí se queda en un periodo de reposo que es bastante largo. El periodo de reposo en la fase de pujo es de 3 a 5 minutos. Y no importa que el bebé esté ahí, esto lo digo más para los papás que están viendo que a veces como que se impresionan que el bebé esté ahí, no, es normal, bueno. Y no se preocupen si el bebé se vuelve un poquito, bueno, ¿ok? Es normal todo eso. Respiren, relájense, recárguense durante el periodo de reposo y después el bebé otra vez va saliendo y va saliendo y va saliendo hasta que de pronto ya saca y así queda. Él solito rota, es increíble, les voy a mostrar por qué rota. Yo les decía que el cuerpo de ustedes está hecho para nacer y el bebé está hecho para nacer. Una de las emergencias que pueden pasar en el parto vaginal se llama distocia y es cuando el bebé se le atora su hombrito aquí en la parte superior de la cadera. Existen muchas maniobras, sobre todo posturas para ayudar al bebé a nacer. Y bueno, la distocia es una emergencia, pero no es tan común, sobre todo si te están permitiendo movilidad en el pujo, porque lo ideal es que tú no estés pujando acostada sobre tu espalda. Pero en un parto en el que no hay distocia, el bebé rota para que su hombrito salga, chan, rota, y ahí nació. El bebé se considera nacido en el momento en que saca su cabeza y sus brazos. Nace y todavía está su cordón umbilical pegado a la placenta, bombeando un montón de sangre súper rica en oxígeno. Por eso es que no necesita respirar todavía. El bebé no necesita respirar inmediatamente si tiene su cordón umbilical. Por eso, algo bien importante para discutir en el plan de parto, ojalá pudieran conocer al neonatólogo, al pediatra que va a atender al bebé en el parto. Y es que no se haga el clampeo y corte temprano del cordón umbilical, que es lo que se solía hacer antes. Se sale el bebé y ahí inmediatamente pone una pinza y tú cortas. Lo ideal es que el cordón deje de latir
es decir, que se ponga blanco y no se mueva, porque cuando el cordón tiene sangre se ve así como de este color, como morado, como rojizo y late, se ve que se mueve y está devolviendo sangre rica en oxígeno al bebé. Entonces ojalá pudieran pedir al pediatra neonatólogo que no haga corte temprano de cordón umbilical o que haga corte tardío de cordón umbilical. Otra cosa que sería ideal que pidieran al pediatra es que inmediatamente nace el bebé lo pongan en el pecho desnudo, no sirve lleno de telas, porque es el contacto piel con piel lo que genera un pico de oxitocina en el bebé y en mamá, que tienen todo que ver con una reacción en cadena que se da para el inicio de la lactancia materna y para la vinculación instintiva entre la mamá y el bebé. Entonces esto se llama contacto piel con piel y apego precoz, y es algo que ustedes tienen que pedir desde el plan de parto. Ojo, que hay médicos que dicen, sí, yo hago contacto piel con piel, le ponen así la mano del bebé acá. Eso no es contacto piel con piel es el bebé acá. Y para hablar de apego precoz estamos hablando de mínimo 1 hora el bebé aquí encima del pecho. Entonces digamos que en circunstancias ideales el bebé nunca es retirado de donde está la mamá. Ahora, si hay una cesárea es un poquito más complicado porque obviamente hay que hacer un posoperatorio, pero ojalá te lo pudieran poner el mayor tiempo posible acá. Si vas a tener una cesárea puedes averiguar un poco sobre lo que es cesárea humanizada. Y hay muchas maneras de dar ventajas al bebé en una cesárea si es que tuvieras que tener una cesárea. Si es parto, tu bebé lo ponen acá, aquí mismo en tu pecho lo puede empezar a revisar el doctor, porque el doctor le va a hacer una revisión, en algún momento ya van a cortar cordón y él le va a hacer el examen de Apgar, que es un examen en el que ven cómo respira tu bebé, cómo reacciona, cómo está oxigenando. Y una vez terminada esa revisión te lo pueden devolver. No hay que bañarlo, no hay que vestirlo. Lo más importante es estar aquí piel con piel. Se seca el bebé y se le pone una mantita encima para que no se enfríe. Y ojalá en recuperación nunca se lo llevaran. Ojalá nunca separaran a mamá de bebé en la primera hora de vida o en las primeras horas de vida. Cuando hay esas separaciones es cuando suele aparecer dificultades de lactancia porque se interrumpe toda esta, es como una reacción en cadena, que si tú quitas un eslabón, pues ya se rompe la cadena. Y hay problemas de lactancia o de vínculo, que uno se siente así como raro con el bebé, como extraño, como que uno lo mira y dice tan lindo, pero si será mío, como que uno no siente el bebé desde las tripas. Si te llegara a pasar eso, no te preocupes, bueno, a veces el vínculo es instantáneo, como que el amor así, pero a veces vas a necesitar tiempo para conocer y amar a tu bebé. Date el permiso de que sea como venga. Si no te sientes inmediatamente conectada con tu bebé, no sientas ni culpa ni te sientas mal, que eso es bastante normal. Bueno, si sientes que es muy fuerte la sensación, es importante que busques apoyo, que busques una psicóloga perinatal que te pueda apoyar con esto. Bueno, después de que nace el bebé y ya han cortado el cordón, ustedes siguen teniendo contracciones y pasan a la última fase, que es la de la expulsión de la placenta. Ojo, la placenta es grande, pero no tiene huesos y ya sale un bebé, ¿me explico? Entonces no se preocupen que esto es lo más fácil de todo. Y generalmente la placenta se expulsa de 20 a 30 minutos después de nacido el bebé. Y no se asusten si alguien les hace un masaje fuerte. Eso es lo chévere de tener al bebé aquí en el pecho, porque el bebé como que mueve los piecitos y el bebé mismo te hace el masaje que ayuda a que la placenta nazca. Una vez nace la placenta, el médico va a revisar que esté enterita, que no haya quedado ni un pedacito adentro, porque si queda algo adentro tienen que ponerte anestesia y tienen que hacerte una especie de limpieza porque no puede quedar ni un pedacito de placenta adentro. Si queda placenta adentro puede haber una hemorragia, puede haber una infección después. Si no llegara a pasar esto, que es bastante poco común, o sea, es raro que pase, si llegara a pasar, pues te demoras un poquito más en salir del posoperatorio, si no, ya generalmente te vas al cuarto con tu bebé y ojalá pudieras iniciar inmediatamente desde el quirófano la lactancia. Así que te invito a que veas el módulo de lactancia para que sepas bien cómo tener un inicio de lactancia para promover una lactancia exitosa. Bueno, esas son las 5 fases. Si hacemos cuentas, son un montón de horas. Recuerden lo que les dije al principio, un parto puede durar de 24 a 30 horas con todo el proceso. Y uno de los problemas de nuestra cultura es que queremos que todo sea rápido, que todo se afane, que todo se mueva, que todo... No, acuérdense, si yo quiero dejarles un mensaje es no acelerar el parto, permitir que la naturaleza se manifieste a su ritmo y ojalá intervención mínima. La menor cantidad de intervenciones innecesarias, eso es algo que se negocia con el médico, ¿sí? Voy a hablarles un poco de las señales de alerta. Esto
yo les diría que lo copien, lo tengan, lo impriman, ténganlo a la mano porque estas señales de alerta son bien importantes tenerlas en cuenta en cualquier momento de tu embarazo. Son señales que indican que puede que esté ocurriendo algo malo, como puede que no, pero es mejor que vayas a tu médico, que te chequees. Bueno, la primera es tener sangrado vaginal. Nunca deberías sangrar durante tu embarazo. Ahora, acuérdense que el tapón mucoso puede salir con un poquito de sangre, pero es solo una vez y es después de la semana 36, no antes. Si es antes, es súper importante que vayas a tu médico a ver si de pronto se está adelantando un poco el parto. Tener fiebre, más de 37.7 grados centígrados. No es normal tener fiebre, es indicador de que puede haber una infección y las infecciones hay que tratarlas, sobre todo si son infecciones vaginales. Si tu bebé va a nacer vaginalmente, es súper importante que no haya infecciones porque se puede contaminar tu bebé. Dolor e irritación al orinar, puede haber infección, puede haber honguitos, tu bebé se puede contaminar, entonces es bien importante chequearse. Es súper común tener infecciones vaginales o honguitos en esta etapa, sobre todo en la etapa bien avanzada del embarazo, y se tratan facilísimo, es un tratamiento ambulatorio muy fácil, entonces ve a tu médico si tienes dolor o irritación al orinar. Ojo, es normal hacer pipí 1.000.000 de veces, bueno, porque la vejiga está completamente apretada por el bebé, entonces ya no tiene la misma capacidad de antes. Tener hinchazón excesiva en manos, en pies y en cara, pero excesiva. Esto puede ser un indicador de preeclampsia o de diabetes gestacional. Y si viene acompañado con visión borrosa y dolores de cabeza recurrentes, es bien importante que vayas a tu médico. Si tu médico no te puede atender con emergencia, te puedes ir a cualquier centro de salud que te puedan tomar la presión arterial. Si la presión arterial está normal, puedes esperar a la cita de tu médico. Si está alta, es una urgencia, es una emergencia y es importante que, si la presión arterial está alta, sí es importante que le hagas saber eso a tu médico porque podría ser una emergencia. La preeclampsia y la diabetes gestacional pueden aparecer en cualquier momento del embarazo y pueden ser bien graves para ti y para tu bebé. Si notas cambios notorios en la actividad de tu bebé, uno ya conoce al bebé, uno ya sabe cuánto se mueve. Si tu bebé deja de moverse por completo o se empieza a mover como un loco, es mejor que vayas al médico y chequeen que todo esté bien. Si tienes dolor repentino en el área abdominal, ojo, es normal tener toda una serie de dolorcillos, pero como que empiezas a sentir como retorcijones constantes o en la espalda. Puede que estés en labor de parto, puede que sean contracciones o necesitamos chequear que todo esté bien. Entonces siempre es bueno que vayas a tu médico ante cualquiera de estos signos. Y si estás antes de la semana 37, si tienes un flujo excesivo, puede que hayas roto fuente y es importante chequear porque puede que estés teniendo un parto que se te está adelantando. Si llegas a tener un flujo excesivo, también es importante que le reportes a tu médico si ese flujo tiene olor o color, porque eso le da mucha información a tu médico de lo que está pasando adentro con tu bebé y contigo. Si tienes dolor constante antes de la semana 37, en espalda, en barriga, como retorcijones, ojo, dolor de espalda distinto al cansancio de tengo la barriga grande, es un dolor distinto, como que aparece y es un dolor diferente. Pueden ser contracciones y puede que estés en trabajo de parto. Si tienes contracciones fuertes de Braxton Hicks, más de 4 contracciones fuertes en una hora, mejor ve a chequearte porque puede que estés en labor de parto. Y si expulsas el tapón mucoso antes de la semana 36. Estas son señales de alerta que es importante tenerlas presentes. Como te dije, generalmente los embarazos son sanos, llegan a término bien, pero si llegas a tener alguna emergencia, detectarla a tiempo hace toda la diferencia para ti y para tu bebé. Bueno, eso ha sido todo lo que vamos a trabajar respecto al tema de parto, embarazo, fases del parto. Te invito a que veas el resto de videos, te invito también no solamente a que veas el video de preparación para la lactancia y manejo de dolor, sino que veas los de posparto. Es súper importante que te eduques un poco sobre lo que son los primeros días del bebé en casa, de lo que es la realidad del bebé, del sueño del bebé, para que cuando ya tu bebé llegue a casa tengas información que te permita vivir con más tranquilidad todas estas cosas que van a ser nuevas para ti. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en los otros videos.